La mañana amaneció clara, pero en la avenida central el aire olía a un lujo distante, casi hostil, propio de la agencia bancaria más prestigiosa de la ciudad. El mármol relucía bajo las luces frías y cada paso resonaba como si exigiera respeto. Fue allí, en medio de trajes impecables y perfumes caros, donde una figura inesperada interrumpió el orden artificial. Un hombre de 68 años, piel curtida, espalda ligeramente encorvada, sombrero de paja gastado y botas aún manchadas de tierra roja. Su nombre era Geraldo Almeida, y aunque su ropa descolorida y sus manos callosas parecían fuera de lugar en aquel escenario, su mirada guardaba un brillo que pocos supieron notar. Al cruzar la puerta de vidrio, el silencio se hizo pesado, como si el ambiente hubiera contenido la respiración. Y entonces, en ese instante de quietud, un desconocido de túnica clara, sentado en una de las butacas al fondo, levantó los ojos hacia él. Nadie lo reconoció, pero la frase que murmuró con voz firme y serena quedó suspendida en el aire. «No temas, porque tu verdad será revelada». Geraldo lo escuchó como un eco íntimo, y aunque dudó si había sido real o fruto de su cansancio, siguió caminando. El contraste entre lujo y simplicidad se volvió insoportable cuando el viejo campesino avanzó hacia el mostrador. Las señoras con tacones finos torcieron el gesto, escondiendo comentarios detrás de carteras de diseñador. Los ejecutivos, con sus relojes de oro brillando bajo las lámparas, se acomodaron en sus sillas, como si aquella presencia manchara la perfección del lugar. Geraldo, con su camisa ajada y el reloj barato que usaba hacía 20 años, parecía un fantasma de otra realidad. Sin embargo, cada paso suyo estaba cargado de dignidad. Cuando llegó al frente, la recepcionista apenas levantó la mirada, acostumbrada a protocolos de discriminación disfrazados de profesionalismo. Con voz pausada, él pidió realizar una transferencia millonaria. El número se deslizó de sus labios sin temblar. «Millones». 15. Un murmullo heló la sala. Algunos rieron incrédulos, otros se miraron con desdén. Entonces se escuchó la carcajada del gerente arrogante, Leonardo Campos, que, incapaz de ocultar su desprecio, soltó la burla que se convertiría en una herida pública. «Si tienes saldo, le pago el doble». La frase rebotó en las paredes como una bofetada colectiva. El eco de aquella humillación pública atravesó a Geraldo como una lanza silenciosa. No era la primera vez que sentía los solares de desprecio por su ropa gastada, ni por su apariencia de facendeiro humilde, pero ese día el peso parecía más cruel, más definitivo. Durante un instante, la rabia le subió como fuego a la garganta. ¿Cuántas veces la vida lo había puesto en esa misma posición? Recordó noches de hambre, de estudiar a la luz de una lamparina, los dedos manchados de cemento cuando trabajaba de pedrero, la pérdida de amigos que cayeron en el alcoholismo, la soledad que se adueñaba de la casa cuando la enfermedad lo dejaba postrado. En su pecho la duda de fe volvió a asomar. ¿Por qué siempre debo soportar esto, Señor? ¿Por qué los pobres debemos ser ridiculizados para que los poderosos se sientan grandes? Sus ojos se humedecieron, pero no cedió. Al fondo, ese hombre misterioso, el de la túnica clara, lo miraba sin juzgar, como si la respuesta estuviera ya escrita en la paciencia de su silencio. Los segundos siguientes se estiraron como siglos. Leonardo seguía riendo con un riso cruel, alentado por la recepcionista y algunos clientes que disfrutaban el espectáculo. Era como si la discriminación se hubiera convertido en un entretenimiento colectivo, un circo de arrogancia sostenido por falsos protocolos. Geraldo bajó los ojos por un instante, no por vergüenza, sino para respirar. En su mente, las imágenes de su historia de vida se mezclaban. La mano firme de su padre conduciéndolo a la roza, el cansancio de su madre cosiendo hasta la madrugada,
la voz de su esposa María José, animándolo a seguir, incluso cuando la pobreza los obligaba a cenar solo con arroz y frijoles. Todo aquello había forjado en él una persistencia inquebrantable, y aunque por dentro lo carcomía la injusticia, decidió no alzar la voz ni responder con violencia. Se mantuvo sereno, porque sabía que las apariencias engañan y que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. El ambiente de la agencia se volvió irrespirable. Algunos clientes observaban fascinados, otros incómodos. El aire acondicionado parecía soplar más frío, mientras el sol del mediodía se filtraba por los ventanales y resaltaba el polvo sobre el sombrero de paja de Geraldo. El contraste era brutal. Un hombre que llevaba en sus manos la huella del trabajo en la rosa frente a un gerente con zapatos importados brillando como espejos. Nadie allí imaginaba que ese viejo campesino de ropas simples, a pesar de la fortuna, era en realidad el principal accionista del banco. Nadie sospechaba que bajo esa piel curtida habitaba un poder oculto, forjado con décadas de sacrificio, estudio y visión de negocios. Mientras el murmullo crecía, Geraldo respiró hondo y levantó la cabeza. No respondió al insulto. No necesitaba hacerlo, porque en lo más profundo de su alma sabía que aquella escena sería el inicio de una revelación chocante que transformaría no solo la agencia, sino la vida de todos los que estaban allí presentes. Y, sentado al fondo, Jesús seguía observando en silencio, con la mirada de quien sabe que el tiempo de la justicia está a punto de llegar. Nació en un rincón olvidado donde la pobreza no era excepción, sino norma, y el horizonte se dibujaba con campos interminables que no pertenecían a su familia. Geraldo Almeida creció viendo a su padre doblar la espalda en tierras ajenas, con las manos tan ásperas que parecían corteza de árbol. La madre, sentada bajo la luz mortecina de una lamparina, cosía hasta la madrugada para que las monedas alcanzaran al día siguiente. El olor a tela húmeda, el crujido de 1900, la aguja atravesando la tela, los suspiros cansados eran la música de su infancia. Geraldo, descalzo, con las plantas de los pies endurecidas por la tierra, ya entendía que la vida no le regalaría nada. Pero dentro de él ardía una sed extraña, la necesidad de aprender. Mientras otros niños corrían detrás de una pelota improvisada, él recogía periódicos viejos, leía etiquetas de latas oxidadas, devoraba cada palabra como si fueran granos de pan que mantenían viva su hambre de futuro. Fue en esos años que escuchó por primera vez aquella voz interior, como un susurro en la madrugada: «Tu pobreza no será tu final». Y aunque dudó si era su imaginación, guardó esas palabras como un secreto sagrado. El camino escolar era una odisea de kilómetros bajo el sol ardiente o el barro espeso de los inviernos interminables. Llevaba los cuadernos prestados, hojas amarillentas que apenas resistían el lápiz. A veces llegaba a clase sin haber comido, con el estómago rugiendo como un animal indomable, pero se sentaba derecho con los ojos atentos. Su maestra, doña María Santos, notaba algo distinto en él. No era solo inteligencia, era una obstinación feroz, una voluntad de hierro que no se doblegaba. «Este niño va a llegar lejos», murmuraba a quien quisiera escucharla, mientras lo veía inclinar la cabeza sobre los libros con la concentración de un adulto. Geraldo no entendía de destinos grandiosos, solo sabía que la educación era la única herramienta capaz de quebrar las cadenas invisibles de la miseria. Por eso, cuando el cansancio lo vencía, cuando las manos le temblaban por cargar baldes de agua en la rosa, aún encontraba fuerzas para abrir un libro bajo la débil luz de la lamparina. Allí, entre sombras y letras, soñaba con un mundo donde las apariencias no definieran el valor de un hombre. La adolescencia lo golpeó como un vendaval.
A los 15 años ya tenía la espalda arqueada de cargar ladrillos y las uñas quebradas por el trabajo. El hambre se había vuelto un compañero constante, la soledad también. Había perdido amigos al alcohol barato que circulaba como escape en el pueblo, y otros se habían marchado sin dejar rastro, tragados por la necesidad o la desesperanza. Geraldo permaneció como un tronco terco aferrado a la tierra. Cuando decidió mudarse a la ciudad para trabajar de obrero, muchos lo llamaron loco. Caminó 80 kilómetros con un saco de ropa gastada y un par de libros, hasta llegar a un cuarto minúsculo que compartía con otros 3 trabajadores. El olor a humedad impregnaba las paredes y los ronquidos nocturnos eran su arrullo forzado. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba hasta el anochecer cargando sacos de cemento y aún así, en lugar de caer rendido en la cama, se inclinaba sobre los apuntes de un curso nocturno de contabilidad. Allí, en medio del polvo y del cansancio, entendió que la dignidad se construye grano a grano, como quien levanta un muro a base de paciencia. El recuerdo de esas noches sigue vivo. Los dedos entumecidos, las lágrimas cayendo silenciosas cuando el sueño le vencía, la voz de su madre resonando en su memoria. No olvides quién eres, hijo, aunque el mundo te humille. A veces dudaba, a veces la rabia lo mordía por dentro. ¿Por qué unos nacían rodeados de comodidades y otros debían sangrar cada día para sobrevivir? Se preguntaba si valía la pena seguir, si no sería más fácil rendirse, dejar que la corriente lo arrastrara como había sucedido con tantos. Pero cada vez que la desesperanza lo asfixiaba, recordaba a aquel hombre misterioso que había visto en la agencia bancaria años después y que parecía haberlo acompañado siempre, en silencio. En los momentos de mayor oscuridad, sentía como si alguien se sentara a su lado en el cuarto estrecho, sin hablar, solo sosteniendo su soledad. Entonces volvía a encender la lamparina y seguía leyendo, convencido de que la verdadera fe no se predica, se vive. La juventud de Geraldo se convirtió en un campo de batalla contra la miseria. Compró su primera acción con el salario de obrero mientras los compañeros se burlaban de él. ¿Para qué sueñas con dinero si naciste pobre? Pero él creía que el dinero no era un fin, sino una herramienta para romper las cadenas. Cada centavo ahorrado se convertía en una semilla plantada con paciencia. Las manos ásperas de la roza, los callos del cemento, las noches de fiebre por trabajar bajo la lluvia, todo eso lo moldeaba, lo endurecía, lo hacía más fuerte. A los 18 años, frente a un espejo, rajado en el cuarto que compartía, hizo una promesa solemne. Nunca negaría su origen, nunca abandonaría la humildad que lo definía. Podía alcanzar la riqueza, podía transformarse en algo más que un obrero, pero jamás permitiría que el orgullo destruyera su esencia. Y mientras pronunciaba esas palabras, casi jurando en voz baja, una sombra luminosa pareció cruzar el reflejo en el vidrio roto. Fue apenas un instante, como un destello, pero Geraldo lo entendió como confirmación. Su camino estaba marcado, y aunque sería duro, lo conduciría hacia un destino que nadie sospechaba. Conoció a María José en una tarde de domingo, cuando la iglesia del barrio pequeño se llenaba de cantos desafinados y olor a incienso barato. Ella era maestra primaria, con las manos manchadas de tiza y el corazón lleno de paciencia. No lo vio como el obrero de ropas gastadas y uñas ennegrecidas por el cemento, sino como un hombre que cargaba en los ojos una promesa de futuro. Fue un amor sencillo, sin lujos, apenas sostenido por paseos a pie bajo faroles que titilaban y conversaciones al borde de la plaza. Pero en la sencillez se escondía la fuerza. Ella lo alentaba cuando el cansancio lo doblaba. Lo esperaba con un plato de arroz, frijoles y un huevo frito, celebrando cada logro como si fuera una victoria gigantesca.
El mundo afuera seguía riéndose de ellos, pero en aquella casa diminuta, el amor era refugio contra la miseria. Las primeras noches de casados fueron un retrato de sacrificio. Dormían en un colchón viejo que se hundía en el centro, y cuando llovía fuerte, las goteras marcaban un ritmo constante sobre ollas improvisadas en el suelo. María José apagaba la lamparina tarde, después de corregir cuadernos, mientras Geraldo repasaba apuntes de contabilidad con los ojos rojos de cansancio. Compartían el silencio, compartían la fe en que la vida podía cambiar. A veces no había carne en la mesa durante semanas. A veces la leche se cortaba antes de llegar. A veces el hambre les hacía reír para no llorar. Pero cada carencia se volvía una razón más para mantenerse unidos. María José, con su ternura firme, solía decirle: «Un día, Geraldo, todo este sufrimiento será semilla. No nos rendiremos». Y él, con las manos ásperas y temblorosas, se aferraba a esas palabras como a una oración. La enfermedad visitó la casa más de una vez. Una fiebre repentina lo dejó postrado, temblando bajo sábanas húmedas. María José no se apartó de su lado. Colocaba paños fríos en su frente, plegarias. Sostenía su mano como si en ese gesto pudiera devolverle la vida. En esos días oscuros, Geraldo sintió el peso de la soledad y del miedo. ¿Qué sería de ella si él faltaba? ¿Qué sentido tenía todo su esfuerzo si el destino podía arrancarlo de golpe? Una noche, mientras la fiebre lo consumía, creyó ver a alguien sentado junto a la cama. No dijo nada, solo lo miraba con compasión infinita. María José, medio dormida, no notó nada, pero Geraldo supo en su corazón que Jesús había pasado por allí en silencio, sosteniendo la fragilidad de sus cuerpos cansados. Despertó más fuerte al amanecer, con la certeza de que aún no era el final. Los años avanzaron con la dureza de un martillo. A veces el dinero apenas alcanzaba para pagar el alquiler. Otras veces debían atrasar cuentas y soportar amenazas de corte de luz. María José nunca se quejaba. Colgaba la ropa lavada en un patio minúsculo y sonreía como si ese gesto cotidiano fuese suficiente para mantener el mundo en pie. Los vecinos los miraban con mezcla de lástima y admiración, sabiendo que aquella pareja resistía tempestades que otros no soportarían. Geraldo, en sus noches más oscuras, dudaba de su fe. Cuestionaba a Dios en silencio. ¿Por qué tanta carga para los que menos tienen? Pero bastaba mirar el rostro cansado de su esposa para encontrar la respuesta. Ella era su ancla, su faro, la razón por la que aún se levantaba cada madrugada para luchar. Un día, después de otra jornada interminable, Geraldo llegó a casa con un pan envuelto en papel viejo y una mirada emocionada. Había logrado ahorrar lo suficiente para comprar su primera acción en la bolsa, un símbolo mínimo, pero poderoso. María José lo escuchó con atención, sin entender del todo, pero celebró con él como si hubieran conquistado el mundo. Se abrazaron en aquella cocina pequeña, iluminada por la luz titilante de la lamparina, sabiendo que ese gesto marcaba un antes y un después. No era solo una inversión financiera, era la prueba de que la persistencia podía abrir caminos insospechados. Esa noche, al cerrar los ojos, Geraldo recordó la promesa que había hecho frente al espejo roto: salir de la pobreza sin perder la humildad. María José, dormida a su lado, era la confirmación viva de que la verdadera riqueza comenzaba allí, en el amor que resistía todas las pruebas. La oportunidad apareció cuando Geraldo tenía 35 años. Una hacienda olvidada, de 200 hectáreas, iba a remate por deudas impagas. Nadie la quería. Las tierras estaban secas, el pasto marchito, las cercas caídas. La casa principal era apenas un esqueleto de madera podrida. En el pueblo corría la burla: «Ese pedrero loco cree que puede volverse facendeiro».
Pero mientras las risas resonaban en la plaza, él veía algo que los demás no podían. Potencial. Recordaba la voz de María José repitiendo que cada sufrimiento era semilla, y esa visión lo empujó a ofertar sus ahorros. El martillo del juez sonó como un trueno. La tierra era suya. Volvió a casa con el recibo en las manos, temblando entre miedo y esperanza. María José, al leer el papel, lo abrazó con lágrimas. No tenían casi nada, pero ahora tenían un pedazo de mundo que podían transformar con su propio sudor. Los primeros años fueron una guerra contra la tierra y contra sí mismo. Geraldo trabajaba 16 horas diarias, bajo el sol inclemente y las lluvias torrenciales. Sus manos, ya callosas, se llenaron de nuevas grietas. Su piel se quemaba hasta sangrar. No había dinero para maquinaria, así que araban con herramientas viejas, plantaban con paciencia, recogían piedra tras piedra, hasta dejar los surcos limpios. María José lo acompañaba, enseñando a leer a los hijos de los peones, cocinando para todos, sosteniendo la esperanza cuando la fatiga amenazaba con quebrarlo. Las noches eran duras, caían rendidos en la cama, los cuerpos doloridos, pero con la certeza de haber dado un paso más. En ocasiones, cuando la desesperanza lo nublaba, Geraldo se arrodillaba en medio de los campos vacíos y gritaba hacia el cielo. Una tarde, exhausto, creyó ver una figura de pie en el horizonte, justo donde la tierra se encontraba con el sol. No dijo palabra, solo lo observó. Geraldo lo interpretó como una señal de que no estaba solo en esa lucha. El cambio comenzó lentamente. Aprendió técnicas modernas, leyendo revistas prestadas y escuchando charlas en ferias rurales. Introdujo semillas mejoradas, diversificó cultivos, trajo ganado de mejor linaje. Lo que antes era tierra muerta empezó a respirar de nuevo. Los vecinos que se habían burlado pasaban frente a su portón y se quedaban en silencio, sorprendidos al ver pastos verdes donde antes había polvo. En las madrugadas, Geraldo caminaba con el sombrero de paja hundido hasta las cejas, observando las primeras crías de ganado, sintiendo que cada nuevo ternero era un milagro tangible. Había noches en que, agotado, se sentaba en el porche en ruinas y, al mirar el cielo estrellado, escuchaba el murmullo del viento, como si fueran palabras de aliento. No desistas, tu fe está dando fruto. Con el paso de 5 años, la hacienda se convirtió en una de las más productivas de la región. El maíz crecía alto, el ganado engordaba fuerte, los establos olían a vida y no a abandono. La casa principal, reconstruida con paciencia, volvió a tener paredes firmes y ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana. Los que antes se burlaban, ahora pedían consejos, se acercaban con respeto, queriendo entender cómo un obrero pobre había logrado lo que tantos terratenientes habían perdido. Geraldo nunca alardeaba, respondía con calma, compartía lo que sabía, porque entendía que la riqueza no se mide en lo que uno guarda, sino en lo que uno comparte. María José lo miraba con orgullo silencioso. Aquel hombre que un día llegó descalzo a la ciudad, ahora levantaba una hacienda con sus propias manos, pero sin perder la sencillez que lo definía. A pesar del éxito, Geraldo seguía usando las mismas ropas gastadas y el mismo reloj de plástico barato. Los domingos bajaba al pueblo en su camioneta vieja, saludaba a todos con una sonrisa, como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro sabía que algo esencial había ocurrido. Había demostrado que la pobreza no era una condena eterna, sino una etapa que podía superarse con persistencia y fe. La hacienda no era solo un logro económico, era un símbolo de resistencia, de que un campesino humilde podía reescribir su destino. En más de una ocasión, al recorrer sus tierras, sentía que no caminaba solo. Percibía la presencia invisible de aquel hombre de túnica clara, observando a la distancia como si velara por él.
Y entonces, al mirar el horizonte, Geraldo comprendía que el verdadero milagro no era la tierra fértil ni el ganado robusto, sino el espíritu que había aprendido a no rendirse jamás. El éxito de la hacienda no apagó en Geraldo la memoria de la pobreza. Cada real que ganaba no se gastaba en lujos, sino que lo guardaba con la misma disciplina de los días en que apenas tenía para un pedazo de pan. Con el tiempo, comenzó a mirar más allá de los cercos de su tierra. Las noches lo encontraban en la mesa de la cocina, con un cuaderno lleno de números, estudiando revistas financieras arrugadas que llegaban con retraso al pueblo. Mientras María José dormía, él calculaba riesgos, leía sobre acciones, títulos públicos e inmuebles. Decidió reinvertir cada centavo. Compró papeles de empresas sólidas, adquirió pequeñas propiedades que otros despreciaban, apostó en momentos en que todos temían. El secreto no estaba en la suerte, sino en su paciencia inquebrantable y en la fe de que todo esfuerzo, si era honesto, terminaría dando fruto. Así, paso a paso, el antiguo obrero fue construyendo un imperio silencioso, invisible para quienes solo veían sus ropas gastadas. A los 40 años, su nombre comenzó a circular en las juntas de inversionistas sin que nadie sospechara que aquel Almeida, que aparecía en documentos importantes, era el mismo hombre que llegaba al pueblo en una camioneta vieja. Compraba terrenos en ruinas, los transformaba en espacios productivos, revendía con ganancias que multiplicaban sus ahorros. Los vecinos lo veían madrugar como siempre, con el sombrero de paja y las botas polvorientas, y jamás imaginaron que ese campesino era ya un millonario. Geraldo lo prefería así. Sabía que las apariencias engañan y que la soberbia es una trampa que devora a los hombres. En lugar de mansiones o viajes, su lujo era seguir, desayunando café negro con pan duro, tal como había hecho en la infancia. Una noche, mientras repasaba sus papeles a la luz de una lámpara, sintió que alguien se sentaba frente a él. Levantó la vista y creyó ver, apenas por un instante, la silueta de Jesús, observando en silencio. Fue como si le confirmara que el dinero no debía esclavizarlo, sino ser una herramienta para servir. Los años siguientes fueron una mezcla de sacrificio y visión. Compró acciones de empresas en crisis, apostando a su recuperación cuando nadie más creía. Adquirió inmuebles en barrios que parecían condenados y los convirtió en espacios rentables. Su instinto era tan certero que incluso banqueros y abogados empezaron a mencionar su nombre con respeto. Pero Geraldo nunca se dejó atrapar por el brillo del poder. Seguía viviendo en la misma casa de la hacienda, arreglándola poco a poco con sus propias manos. Cuando alguien le preguntaba por qué no se mudaba a la ciudad, respondía con calma: el dinero es una herramienta, no una identidad. Su humildad desarmaba a muchos, pero también despertaba envidias. Había quienes lo acusaban de tacaño, de ocultar riqueza. Sin embargo, para él, cada real invertido era un ladrillo más en la construcción de un futuro donde sus hijos y nietos no tendrían que cargar las mismas cadenas que lo habían marcado. La distancia entre su vida pública y su fortuna privada creció. En las fiestas del pueblo, bailaba como cualquier otro campesino, con las botas embarradas y el sombrero chueco. Nadie podía imaginar que esa misma semana había cerrado una operación millonaria en la bolsa. A veces, al mirarse al espejo rajado que aún conservaba en la hacienda, se preguntaba si no estaba viviendo dos vidas paralelas. El Geraldo humilde que trabajaba la tierra y el Geraldo inversor que movía cifras inimaginables. Esa dualidad lo angustiaba. Temía perderse en medio de tantas máscaras. En esos momentos de duda, se retiraba a los campos al amanecer y rezaba en silencio, pidiendo no dejarse corromper. Una mañana, mientras el sol teñía de oro los pastos, creyó escuchar una voz en el viento.
La verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que transformas. Se estremeció, comprendiendo que el dinero solo tendría sentido si lograba cambiar vidas. A los 45 años, Geraldo ya era millonario varias veces, pero seguía usando el mismo reloj de plástico y la misma camioneta envejecida. Sus vecinos aún lo consideraban un facendeiro trabajador, sin sospechar que era dueño de una fortuna en papeles, inmuebles y tierras. María José, que lo acompañaba en cada paso, sabía que él no buscaba ostentar, sino crear un legado silencioso. Y ese legado iba más allá de su familia. Era la prueba de que un hombre pobre podía desafiar el destino y ganar sin perder la humildad. Cada inversión, cada terreno rescatado, cada acción comprada, era un acto de resistencia contra un mundo que lo había querido condenado a la miseria. En lo profundo, Geraldo sentía que no era solo su voluntad, sino una fuerza mayor que lo guiaba. Quizás era fe, quizás era el eco de aquellas apariciones misteriosas de Jesús, siempre en los momentos decisivos, recordándole que su riqueza solo tendría sentido si se convertía en esperanza para los demás. La noticia corrió como un susurro entre corredores financieros. Un pequeño banco regional estaba al borde del colapso. Las cuentas no cerraban, los clientes más grandes retiraban su dinero, los empleados trabajaban con miedo a perder el sustento. Para muchos inversionistas era un barco hundido, una causa perdida. Pero Geraldo Almeida, desde la mesa de madera de su hacienda, hojeando periódicos atrasados, vio algo diferente. «Aquí hay tierra fértil escondida en la ruina», murmuró. Recordaba los campos áridos que había transformado años atrás, y esa memoria le decía que los bancos, como la tierra, podían resucitar con paciencia. Mientras otros corrían a deshacerse de acciones, él decidió comprarlas. No buscaba prestigio, no ansiaba poder. Veía en esa institución la posibilidad de crear un refugio para los olvidados, los pequeños agricultores, los obreros y comerciantes que nunca tenían espacio en las agencias bancarias de mármol y cristal. Los colegas lo llamaron insensato. «Tirar dinero en ese banco es como sembrar en desierto», se burlaron. Pero Geraldo conocía el sabor de la burla y ya no lo hería. Compró el 30% de las acciones, a un precio que todos juzgaron desproporcionado. Firmó los papeles con Dintosen, la misma calma con que un campesino arroja semillas en tierra seca, sabiendo que la cosecha no se mide en días, sino en estaciones. María José lo observaba en silencio, preocupada, pero confiando en su intuición. «Si esta es tu visión, yo te acompaño», le dijo como tantas veces antes. Esa noche, bajo el techo sencillo de la hacienda, Geraldo guardó los documentos en una carpeta vieja. No había champaña, ni celebración, apenas el silencio de la madrugada y la certeza de que había dado un paso que cambiaría su destino. Afuera, el viento soplaba entre los árboles como un coro secreto. Los primeros años fueron tormentosos. El banco sangraba dinero, los balances eran rojos y cada reunión con los otros socios era una batalla de voces incrédulas. «Estamos perdidos», repetían. Pero Geraldo insistía en un enfoque diferente: abrir las puertas a los pequeños, ofrecer crédito a los campesinos, a los microemprendedores, a los que el sistema siempre dejaba afuera. «Si les damos una oportunidad, ellos nos devolverán con lealtad», defendía. Lo miraban como a un loco, y sin embargo, lentamente, el cambio comenzó a respirarse. Agricultores que nunca habían tenido crédito empezaron a pagar puntualmente. Comerciantes endeudados levantaron sus negocios con pequeños préstamos. Lo que para los expertos era riesgo, para Geraldo era confianza en la dignidad de la gente, y esa confianza se transformó en números, en un crecimiento que pocos años después se volvió exponencial. El banco, sido motivo de risa, empezó a llamar la atención.
Las agencias, antes vacías, se llenaban de gente sencilla buscando un lugar donde no fueran tratados como basura. Geraldo se mantenía en las sombras, sin aparecer en los periódicos ni ocupar un cargo público. No le interesaba la fama. Su satisfacción era ver campesinos firmando contratos con manos temblorosas, madres pagando estudios de sus hijos gracias a un crédito justo, obreros abriendo cuentas por primera vez. Desde su hacienda, vestido con ropas simples, seguía las cifras en papeles gastados y sonreía al ver que su apuesta estaba dando frutos. Una tarde, cansado tras revisar documentos, cerró los ojos y sintió que alguien lo observaba. Al abrirlos, creyó ver a Jesús sentado frente a él, con la misma serenidad de siempre. No habló, pero en su mirada Geraldo entendió la confirmación. Su riqueza estaba sirviendo para levantar a los demás. Pasaron los años y el banco se consolidó como una de las instituciones más sólidas del Innocentose. Interior. Geraldo, ya principal accionista, nunca cambió su manera de vivir. Seguía tomando café negro al amanecer, caminando entre el ganado, saludando a los vecinos como si nada hubiera cambiado. El poder que había acumulado no lo volvió distante, al contrario, lo acercó más a los humildes porque sabía que allí estaba su raíz. Pero también comenzó a percibir un peligro. Algunos empleados, al ganar estatus, empezaban a repetir los mismos vicios de arrogancia y desprecio que él tanto odiaba en 1900. Otras agencias. Ese descubrimiento lo inquietó. ¿De qué sirve crecer si olvidamos la dignidad?, pensaba. Y en esas noches de duda volvía a rezar en silencio, recordando que todo lo construido solo tendría valor si se mantenía fiel a sus principios. Los rumores sobre el maltrato en las agencias llegaron hasta la hacienda de Geraldo como cartas cargadas de tristeza. Campesinos que habían recibido préstamos gracias a su visión le escribían con vergüenza: «Nos tratan como si no valiéramos nada. Nos hacen esperar horas. Se ríen de nuestra ropa». Esas palabras lo herían más que cualquier pérdida económica. Había levantado el banco para dignificar a los pequeños y ahora veía cómo la arrogancia de algunos empleados transformaba las sucursales en templos de desprecio. Una noche, sentado en el porche con María José, decidió que había llegado la hora de ver con sus propios ojos. «Iré como siempre fui, con mis botas y mi sombrero de paja. Quiero saber cómo tratan a los que no conocen de números ni de trajes». Ella lo miró en silencio, entendiendo el peso de esa decisión, y en la penumbra del campo, Geraldo creyó escuchar una voz que ya conocía. «Ve, pero no olvides que la justicia se revela en silencio». El día elegido fue un jueves caluroso. Se vistió con la misma camisa desbotada que usaba hacía años, el reloj de plástico rajado, las botas aún manchadas de tierra roja. Nada en él sugería riqueza. Caminó hasta la ciudad con la serenidad de un hombre que va al sacrificio. Trasu. Entrar en la agencia central. El contraste lo golpeó. El mármol relucía, el aire acondicionado helaba los huesos. Los perfumes caros mezclados con el brillo de relojes de oro lo hacían sentir un intruso. Los clientes bien vestidos lo miraban como a un mendigo. Un silencio incómodo se extendió cuando empujó la puerta de vidrio. En el fondo de la sala, un cuadro con el lema corporativo brillaba bajo las luces. Confianza y respeto para todos. Y sin embargo, lo que respiraba era desprecio. En ese instante, en una esquina, le pareció ver a Jesús de pie, apoyado en una columna, sin intervenir, observando. La mirada era clara. Debía resistir, debía enfrentarse al juicio de las apariencias. Los primeros en reaccionar fueron los empleados de recepción. Una joven se inclinó hacia su compañera y murmuró con burla: «¿Cómo dejaron entrar a este hombre aquí?». Geraldo escuchó, pero no respondió. Caminó hacia el mostrador con pasos firmes, cada golpe de su bota resonando en el mármol como un desafío.
Sacó del bolsillo un papel arrugado con los datos de la transferencia. El empleado lo miró con desprecio, como si hubiera llegado de otro planeta. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó con voz cargada de condescendencia. Quiero transferir 15 millones de mi cuenta a una correduría. Debe salir hoy antes de las 2 de la tarde. El silencio fue inmediato, cortante. Los clientes voltearon la cabeza, algunos conteniendo risas, otros con gestos de incredulidad. La tensión creció hasta que una carcajada estalló desde la oficina en vidrio blindado. El gerente, Leonardo Campos, reía como si hubiera escuchado el mejor chiste de su vida. Si tiene saldo, le pago el doble. La humillación pública se convirtió en espectáculo. Leonardo salió de su oficina con pasos seguros, ajustándose la corbata de seda como quien baja al ruedo para domar a una presa fácil. Los empleados se acercaron, curiosos, formando un círculo de miradas maliciosas. Los clientes de trajes caros disfrutaban del circo. Uno susurró, probablemente quiso decir 15 reales. Otro sacudió la cabeza con desdén. Geraldo, en medio del tumulto, permaneció en silencio. Sus ojos recorrieron la sala, viendo no solo el lujo superficial, sino también la miseria moral que lo rodeaba. Recordó las cartas recibidas, las quejas de los campesinos humillados, y comprendió que ese momento era más que un trámite. Era un espejo de todo lo que debía cambiar. Su corazón latía fuerte, pero no por miedo. En el fondo, sentía el hombre de túnica clara seguía allí, acompañándolo como siempre, invisible para los demás, visible solo para él. Sentado en la sala, Geraldo no era reconocido como el principal accionista, sino como un anciano campesino fuera de lugar. El aire estaba cargado de tensión y cada mirada de desprecio se clavaba como aguja en su piel curtida. Pero él no se doblegó. Se acomodó el sombrero de paja, levantó el mentón y dejó que la burla se extendiera, porque sabía que la verdad se revelaría a su tiempo. Los empleados, entretenidos en su arrogancia, no podían imaginar que el hombre al que trataban como desecho era quien sostenía con su firma el futuro del banco. En su interior, Geraldo reflexionaba. Si no soy yo, podrían ser miles más los tratados de esta forma. Hoy no defiendo mi nombre, defiendo la dignidad de todos los que esperan respeto. Afuera, el sol caía con fuerza sobre la ciudad, pero dentro de la agencia el aire parecía helarse con cada carcajada. Y en medio de esa frialdad, Geraldo se prometió que aquel día marcaría el inicio de una transformación irreversible. Leonardo Campos descendió las escaleras de su oficina de vidrio con el aplomo de quien se cree dueño del mundo. A sus 35 años se sentía invencible. Traje italiano impecable, zapatos brillantes, un reloj suizo que parecía más un trofeo que una herramienta. Se detuvo frente a Geraldo, lo miró de arriba abajo y esbozó una sonrisa que no llegaba a los ojos. Para transferencias de ese tamaño, «Señor, necesitamos protocolos especiales», dijo con voz lenta, como quien le explica algo a un niño ignorante. La recepcionista Carla rió por lo bajo. Sandra, la supervisora, se acercó con aire de complicidad. Era un teatro en el que todos sabían su papel. Ridiculizar al campesino humilde para reforzar la jerarquía invisible que gobernaba la agencia bancaria. Pero Geraldo no respondió. Mantuvo la calma, acomodó su sombrero de paja y respiró profundo, como si la paciencia fuera su mejor escudo. El gerente sacó un fajo de papeles y los dejó caer sobre el mostrador. 17 formularios, anunció con falsa solemnidad. Declaración de origen de recursos, comprobantes de renta de 5 años, autenticación notarial. Sin todo esto, no hay transferencia posible. Los empleados aplaudieron la farsa con miradas cómplices. Algunos clientes se unieron al desprecio, convencidos de que estaban presenciando justicia. Para ellos, aquel viejo campesino era un intruso que debía ser expulsado. Geraldo
Tomó los papeles en sus manos agrietadas, los observó unos segundos y los dejó sobre el mármol sin alterarse. Curioso, murmuró con voz serena. La semana pasada transferí 20 millones desde esta misma cuenta y nadie me pidió nada de esto. El silencio cayó como un hachazo. Carla tragó saliva, Sandra bajó los ojos y por un instante incluso Leonardo perdió la compostura. Pero pronto recuperó la máscara, sonriendo con crueldad. Hoy las reglas han cambiado. El ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Algunos clientes, antes entretenidos con la humillación, empezaron a incomodarse. Otros se quedaron en silencio, esperando el desenlace como quien mira un duelo. Geraldo, sentado ahora en una de las butacas de la sala VIP, cruzó las piernas y fijó la vista en el gerente. No había rabia en sus ojos, solo una calma que incomodaba más que un grito. Leonardo caminaba de un lado a otro, cada vez más nervioso. No entendía cómo ese hombre de ropas gastadas no se derrumbaba bajo el peso del desprecio. En lo profundo comenzaba a sentir que algo no cuadraba. Era como si ese campesino cargara con un secreto invisible. En la esquina, una sombra parecía observar todo con atención. Jesús, discreto, con el mismo silencio implacable de siempre. Nadie lo veía, pero Geraldo lo sentía, y esa certeza lo mantenía erguido. Sandra, intentando recuperar el control, se acercó al gerente. ¿No sería mejor llamar al director regional?, susurró. Pero Leonardo estaba demasiado orgulloso para ceder. «Yo manejo mi agencia», respondió en voz alta, asegurándose de que todos lo escucharan. La tensión subió de inmediato. Geraldo, con un gesto lento, sacó su celular viejo del bolsillo y marcó un número. «¿Qué hace?», preguntó Carla, con nerviosismo evidente. «Voy a esperar al director regional», dijo él con naturalidad, como si hablara del clima. Las carcajadas de Leonardo fueron estruendosas, pero en su interior empezaba a sentir un frío que no venía del aire acondicionado. Algunos empleados intercambiaron miradas preocupadas. Había algo en la manera de aquel hombre que no encajaba con la imagen de un cliente cualquiera. El campesino no se intimidaba, no se rendía, no se iba. Los minutos siguientes se volvieron insoportables. Geraldo seguía sentado, tranquilo, como un rey sin corona que sabe que la verdad está a punto de salir a la luz. Leonardo sudaba bajo su traje caro, las manos húmedas, la sonrisa convertida en mueca. Los clientes cuchicheaban, algunos ya con un dejo de respeto hacia aquel anciano que resistía con dignidad. La agencia se había transformado en un escenario donde las máscaras estaban a punto de caer. Geraldo pensaba en silencio. No vine solo por mí, vine por todos los que son tratados así cada día. El contraste entre lujo y simplicidad se había convertido en una guerra silenciosa. Y en esa guerra, las botas polvorientas del campesino comenzaban a pesar más que los zapatos brillantes del gerente. Jesús, aún en la esquina, inclinó ligeramente la cabeza como quien anticipa que la justicia está a punto de irrumpir. El teléfono de Leonardo vibró con insistencia. En la pantalla aparecía el nombre que más temía en ese momento: Dirección Regional. Tragó saliva y contestó con voz insegura. ¿Aló? Del otro lado, la voz del director sonó firme y sorprendida. «Leonardo, ¿tienes allí a un cliente llamado Geraldo Almeida?» El gerente, aún con el corazón acelerado, soltó una risa nerviosa. «Sí, doctor, un campesino que está causando problemas». El silencio que siguió fue tan pesado que todos en la sala lo sintieron. «Escúchame bien», tronó la voz del director. «Pásame con el señor Almeida inmediatamente y trátalo con el máximo respeto. Es una orden». Leonardo sintió que el mundo se le derrumbaba. Giró la cabeza hacia el anciano sentado con calma en la butaca VIP, mientras el murmullo se extendía entre empleados y clientes. Caminó hasta él como quien camina hacia su propia ejecución. «Señor Almeida», balbuceó, extendiendo el teléfono con manos temblorosas. Geraldo lo tomó sin prisa, como si aquello fuera lo más natural.
Ricardo, mi hijo, ¿cómo estás?, dijo con familiaridad, dejando a todos boquiabiertos. La sala se congeló. ¿Mi hijo? ¿El director regional era cercano a ese hombre de ropas gastadas? El silencio era tan absoluto que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Mientras conversaba, Geraldo sacó de su camisa un tablet sencillo con la pantalla rayada por el uso. Lo encendió y mostró documentos oficiales, certificados digitales, escrituras, balances auditados. En la pantalla brillaba la verdad que nadie quería creer. Él era el principal accionista del banco. 43% de las acciones, explicó con voz tranquila, adquiridas a lo largo de 23 años de trabajo e inversiones. Cada palabra caía como un martillo. Carla tapó la boca para contener un grito. Sandra se quedó pálida como papel, y hasta los clientes más arrogantes sintieron el piso temblar bajo sus pies. Los presentes miraban incrédulos al campesino que minutos antes había sido objeto de burlas. La recepcionista lloraba en silencio. La socialite Patricia bajaba la mirada avergonzada. Y el doctor Augusto, que había filosofado sobre jerarquía social, no encontraba palabras. El gerente Leonardo, sudando y con las rodillas débiles, intentaba recuperar la compostura. «Señor Almeida, yo no sabía», tartamudeó. Geraldo lo interrumpió con calma. «Nadie lo sabía porque yo no quería que lo supieran. Vine aquí para ver cómo tratan a la gente común, no a los millonarios». Su voz sonó como un eco de justicia inesperada. Los clientes, que hasta hacía minutos se creían superiores, sentían ahora que sus joyas y relojes parecían baratijas frente a aquel hombre de sombrero de paja. El contraste era brutal. Lujo vacío contra humildad con poder real. Y en medio de ese giro inesperado, Geraldo pensó en silencio. El dinero es herramienta, nunca identidad. El ambiente de la agencia se transformó en segundos. Donde antes había risas crueles, ahora había vergüenza y miedo. Los empleados que se habían burlado buscaban excusas para desaparecer. El guardia que había sugerido echarlo bajó la cabeza, temblando por lo que vendría. Geraldo no levantó la voz, no necesitó gritar para hacerse respetar. Su presencia tranquila, respaldada por la verdad de los documentos, era suficiente para desnudar la falsedad de todos los presentes. En ese instante, algunos pensaron haber visto a alguien, mas en la sala, un hombre de túnica clara que se mantenía de pie al fondo, observando con firmeza. No dijo nada, pero su sola presencia hizo que varios sintieran un escalofrío. Geraldo lo percibió en su interior como confirmación. La justicia que había esperado toda su vida había llegado, no con violencia, sino con dignidad. La revelación había caído como un rayo en cielo despejado. El gerente que se había erguido en soberbia estaba ahora reducido a un hombre quebrado. Los clientes, que antes cuchicheaban con desprecio, evitaban las miradas. Ana Paula, la única funcionaria que lo había defendido, se mantenía de pie, sorprendida, pero con la frente en alto. Geraldo la miró con una chispa de reconocimiento. Ella había mostrado respeto sin saber quién era él, y en ese gesto sencillo se reflejaba la verdadera enseñanza. La dignidad no depende de títulos ni de fortunas, sino de cómo se trata al otro. Mientras guardaba de nuevo el tablet en su bolsillo, el silencio seguía siendo absoluto. El contraste entre el lujo falso y la simplicidad verdadera se había revelado, y Jesús, todavía en la esquina, parecía asentir con la mirada, como quien sabe que el tiempo de la verdad siempre llega. El silencio después de la revelación fue tan pesado que parecía que el aire mismo se había detenido. Geraldo se levantó despacio de la butaca, se acomodó el sombrero de paja y miró alrededor con calma. Todos evitaban sus ojos, salvo Ana Paula, que lo observaba con una mezcla de sorpresa y respeto.
Leonardo, temblando, intentó recomponer la escena. Señor Almeida, por favor, todo esto fue un malentendido. Pero su voz sonaba hueca, desprovista de autoridad. Geraldo habló con serenidad, cada palabra cayendo como sentencia. Un líder debe dar ejemplo, y el ejemplo que usted dio hoy no representa los valores de este banco. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Entonces, con un tono firme, anunció lo que todos temían. A partir de este momento, usted queda destituido de sus funciones. Leonardo se desplomó en una silla cercana, el rostro cubierto por las manos, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba en segundos. Sandra, la supervisora, intentó intervenir. Señor Almeida, yo solo seguía órdenes. Tengo 3 hijos que mantener. Sus palabras eran un llanto desesperado, pero Geraldo no se dejó manipular. La miró con compasión, pero sin retroceder. Una supervisora que participa de humillaciones no puede liderar a nadie. Está despedida. Un murmullo recorrió la sala. Los clientes presentes, que antes habían sido cómplices en silencio, ahora sentían el peso de la vergüenza. Cada frase del hombre humilde que habían despreciado era un recordatorio de su propia hipocresía. Carla, la recepcionista, rompió en llanto. Yo no sabía quién era usted. Geraldo se inclinó hacia ella y respondió con voz baja. No se trata de saber quién soy, sino de tratar a todos con respeto, incluso a los que no conoce. La lección era dura, pero necesaria. De pronto, Geraldo giró hacia Ana Paula. Dijo usted, señalándola con suavidad. Mostró respeto cuando no había razones aparentes para hacerlo. Defendió lo correcto sin esperar recompensa. Eso es lo que significa servir de verdad. Ana Paula se llevó las manos a la boca, incapaz de creer lo que escuchaba. A partir de hoy, será promovida a gerente regional. El anuncio cayó como un trueno de justicia inesperada. Los empleados presentes la miraron con asombro, algunos con envidia, otros con admiración. Ana Paula temblaba, las piernas débiles, pero el corazón firme. Había pasado de ser una voz ignorada a convertirse en símbolo de una nueva cultura. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de gratitud. Geraldo se acercó y le dijo en voz baja, «Lidere con dignidad, no con soberbia. El futuro de este banco depende de gente como usted». Las reacciones se multiplicaron. Roberto Silva, el empresario que había despreciado al anciano, intentó acercarse con una sonrisa falsa. «Señor Almeida, siempre lo he respetado». Geraldo lo interrumpió con un gesto. «No a mí, señor Silva. Respete a usted mismo y a quienes lo rodean». Patricia Montenegro, la socialite, bajó la mirada, sintiendo cómo sus joyas pesaban como cadenas inútiles. El doctor Augusto no pudo pronunciar palabra, atrapado en la ironía de haber juzgado la educación de un hombre que había resultado ser más sabio que todos. El guardia, Marcos, se ocultaba tras una columna, deseando desaparecer. Y mientras cada uno lidiaba con su propio derrumbe, Ana Paula se mantenía en pie, la única luz de dignidad en medio de tanta hipocresía. Fue entonces cuando algunos juraron haber visto por un instante una figura luminosa detrás de ella. Jesús, sonriendo con discreción, como quien confirma que la justicia se abre paso en silencio. El ambiente de la agencia ya no era el mismo. Donde antes había lujo frío, ahora reinaba una tensión cargada de verdad. Geraldo no levantó la voz en ningún momento, pero sus decisiones habían cambiado todo. Leonardo y Sandra, destituidos, eran la prueba viva de que la arrogancia tiene consecuencias. Ana Paula, promovida, era la semilla de un futuro distinto. Los clientes, testigos involuntarios, sabían que aquel día contarían una historia que los perseguiría por años. Y en medio de ese torbellino, Geraldo volvió a ponerse el sombrero de paja, se dirigió a la salida y pronunció una última frase. «Hoy no he venido a castigar,
sino a recordar que el respeto es innegociable. Sus palabras quedaron flotando en el aire, como una marca imborrable. Afuera, el sol brillaba con fuerza, y él sabía que la verdadera transformación apenas comenzaba. La caída de Leonardo Campos fue tan rápida como dolorosa. En cuestión de horas, pasó de ser el rey de la agencia bancaria a un hombre desempleado, humillado y señalado por todos. Al principio intentó sostener su fachada de éxito, pero la verdad corrió como pólvora por la ciudad. El gerente que se había reído de un campesino pobre había terminado ridiculizado frente en todos, al descubrir que ese mismo hombre era el principal accionista del banco. Los amigos que lo adulaban dejaron de contestar sus llamadas. Su esposa lo abandonó llevándose a los hijos, y los vecinos lo miraban con desprecio cuando pasaba por la calle. Encerrado en un apartamento silencioso, Leonardo empezó a beber para olvidar, hasta que una mañana se miró en el espejo y no reconoció su propio rostro. Fue entonces cuando comprendió que no había perdido solo un empleo, había perdido su humanidad. Sandra, la supervisora, tampoco escapó a las consecuencias. Durante semanas se presentó en entrevistas en bancos menores, pero en cada lugar encontraba la misma respuesta. Lo sentimos, conocemos su historial. La humillación pública había marcado su nombre. Al principio culpaba a Geraldo, luego a Leonardo, luego al sistema. No aceptaba su parte de responsabilidad, pero con el tiempo, la necesidad la llevó a aceptar un puesto como cajera en una cooperativa rural. Allí, entre campesinos humildes y ancianos con pensiones mínimas, empezó a ver reflejado lo que antes despreciaba. Los primeros meses fueron un tormento, se sentía degradada, pero poco a poco comprendió que lo que vivía no era humillación, sino lección. Atendiendo a los mismos que antes ignoraba, descubrió un respeto genuino que jamás había practicado. Esa transformación, lenta y dolorosa, la quebró para volver a levantarla con otra mirada. Roberto Silva, el empresario que había apoyado la burla, enfrentó su propio abismo. Sus contratos con el banco fueron revisados y muchos cancelados. Los clientes que lo conocían empezaron a cuestionar su carácter. ¿Cómo confiar en alguien que desprecia a los demás? En pocos meses, su concesionaria pasó de ser un negocio próspero a un lugar casi vacío. Los empleados, que alguna vez había tratado con desdén, fueron despedidos uno a uno. Una noche, solo en su oficina, comprendió la ironía. Había perdido casi todo por haberse unido a la humillación de un hombre al que no conocía. El lujo de sus relojes y autos ya no le servía de nada. Fue entonces cuando, buscando redención, comenzó a ofrecer vehículos a crédito sin interés para familias pobres, no por estrategia, sino porque sentía que debía devolver algo a la vida. Patricia Montenegro, símbolo de la alta sociedad, se convirtió en paria. Las amigas que antes se reunían en su mansión dejaron de invitarla a fiestas. En cada evento social sentía las miradas y los murmullos. Es la mujer que se burló del dueño del banco. Sus joyas perdieron brillo, sus vestidos dejaron de ser admirados. Intentó sostener apariencias, pero pronto descubrió que su estatus estaba hecho de cristal. Desesperada, buscó refugio en el voluntariado, primero por escapar del escarnio, pero luego porque descubrió algo que nunca había sentido: paz. Al servir comidas en un asilo, vio en los ojos de los ancianos un respeto que ninguna fiesta había sabido darle. Y en ese lugar, rodeada de fragilidad y de historias de vida, comenzó a encontrar un sentido nuevo. Fue su propia penitencia, su propio camino de reconstrucción. El doctor Augusto, que había pontificado sobre clases sociales, también pagó un precio alto. La noticia se expandió más allá de la ciudad, alcanzando sus círculos académicos y profesionales.
Los colegas lo miraban con frialdad, los pacientes con desconfianza. La máscara de intelectual respetado se quebró. Fue entonces cuando buscó a Geraldo, semanas después del incidente, y le pidió hablar. «Creí que el saber me hacía superior», confesó con voz temblorosa. Geraldo lo escuchó en silencio, sin reproches. Fue ese día que el médico decidió abrir consultas gratuitas para familias pobres. Descubrió que la medicina no era solo curar cuerpos, sino dignificar personas. Y en cada niño que atendía sin cobrar, en cada anciana que lo bendecía con lágrimas, comprendía que la verdadera sabiduría no venía de títulos, sino de humildad. Así, cada uno de los arrogantes enfrentó su derrumbe, y en esa caída encontraron a su modo un camino distinto hacia la redención. 6 meses después, la agencia bancaria, que había sido escenario de humillación y arrogancia, ya no se parecía en nada a lo que fue. La entrada, antes fría y silenciosa, mostraba ahora una placa discreta pero poderosa. «Aquí todos son bienvenidos». No era una frase decorativa, era un compromiso que se respiraba en cada rincón. Ana Paula, convertida en gerente regional, caminaba por los pasillos con pasos firmes y sonrisa cercana. No necesitaba levantar la voz ni imponer autoridad. Lideraba con el ejemplo. Saludaba a cada cliente por su nombre, escuchaba pacientemente sus problemas y recordaba a todos los empleados que el respeto no se negocia. Los clientes que antes evitaban la agencia regresaban poco a poco. Campesinos, jubilados, microemprendedores, todos encontraban un lugar donde podían entrar sin sentir vergüenza. El mármol seguía siendo el mismo, pero el ambiente había cambiado. Ahora lo que brillaba era la dignidad. Fernanda, la joven estagiaria que un día había llorado de vergüenza, se transformó en uno de los rostros más queridos por los clientes. Aprendió de sus propios errores y de la paciencia de Ana Paula. El respeto no se da solo a quien puede devolverlo, se da porque somos humanos, repetía a los nuevos practicantes. Los clientes la buscaban, confiaban en su sonrisa sincera. Lo que en un inicio fue inseguridad, se convirtió en fuerza. Carla, la recepcionista que había sido cómplice de burlas, decidió quedarse y cambiar. El primer mes fue difícil. Su vergüenza era tan grande que apenas podía levantar la cabeza. Pero con el tiempo demostró que había aprendido. Ahora recibía a cada cliente con un «buenos días» genuino, consciente de que esa simple frase podía marcar la diferencia entre un día de humillación y un día de respeto. La transformación no quedó solo en el trato. Ana Paula implementó programas de educación financiera gratuita para trabajadores rurales, mujeres viudas, ancianos, que nunca habían entendido cómo funcionaba una cuenta. Cada sábado, el salón de la agencia se convertía en aula improvisada, con sillas de plástico y un proyector sencillo. Los campesinos llegaban con sus sombreros de paja, las manos aún cubiertas de tierra, y salían con la certeza de que podían manejar su dinero con dignidad. Muchos lloraban al firmar sus primeros contratos de microcrédito, sabiendo que alguien confiaba en ellos. Esa confianza los impulsaba a trabajar con más empeño, a crecer, a cambiar la realidad de sus familias. Geraldo visitaba esas sesiones en silencio, sentado en una esquina, observando con orgullo cómo su visión se materializaba. El cambio se extendió más allá de las paredes del banco. Los comerciantes de la ciudad comenzaron a hablar de la agencia como un ejemplo. Los empleados de otras sucursales pedían transferencias para trabajar allí y aprender con Ana Paula. La comunidad entera sentía el impacto. Menos personas endeudadas en la usura, más pequeños, negocios prosperando, más familias logrando pagar estudios de sus hijos. La agencia, antes símbolo de lujo frío y exclusión, se había convertido en motor de justicia social. Y todo había nacido de un acto sencillo. Un anciano campesino que decidió no dejarse humillar.
Geraldo lo sabía, y cada vez que veía la placa en la entrada, repetía para sí mismo: el dinero es herramienta, pero el respeto es el verdadero cimiento. Un viernes al atardecer, cuando la agencia cerraba, Ana Paula salió a la calle y vio a Geraldo esperándola. Él llevaba la misma ropa sencilla, el sombrero de paja y las botas polvorientas. Ella se acercó y lo saludó con una reverencia sincera. «Hicimos lo que usted soñó», le dijo emocionada. Geraldo sonrió y respondió: «Lo hiciste tú, con tu corazón». Fue entonces cuando, entre el murmullo de la ciudad, ambos creyeron ver a un hombre de túnica clara caminar lentamente por la acera contraria. No se detuvo, no habló, solo los miró con una paz que parecía envolverlo todo. Jesús, silencioso, confirmaba que el camino elegido era el correcto, y aunque nadie más lo notó, para ellos fue suficiente. Supieron que la verdadera riqueza había encontrado hogar en esas paredes transformadas. Leonardo pasó meses vagando en la sombra de su propia ruina. Sin empleo, sin familia y sin prestigio, terminó trabajando en una pequeña tienda de electrodomésticos, donde ganaba una fracción de lo que había recibido como gerente. Cada cliente que entraba era un recordatorio de la caída. Campesinos con ropas simples, jubilados con pasos cansados, mujeres que cargaban bolsas de mercado. Esta vez los atendía con una paciencia casi sagrada, como si en cada gesto buscara redimirse de su pasado. Pero las noches eran largas y pesadas. Se encerraba en un cuarto barato, con paredes húmedas, y lloraba en silencio. Una madrugada, al borde del alcohol y la desesperación, tomó una decisión. Buscaría a Geraldo, no para recuperar el empleo, sino para pedir perdón. Caminó Hasta la kilómetros, hacienda, con el corazón latiendo como un tambor y la vergüenza clavada en los hombros. Lo encontró al amanecer, alimentando vacas con las mismas manos callosas que habían firmado documentos millonarios. Geraldo lo vio acercarse, demacrado y con el rostro marcado por el arrepentimiento. «Señor Almeida», dijo Leonardo con la voz quebrada, «no vengo a pedir trabajo, vengo a pedir perdón. He aprendido, pero a la manera más dura. Perdí todo, incluso a mí mismo. Solo quiero que sepa que...» «Entendí». Geraldo lo escuchó sin interrumpir, con la calma de quien ya ha recorrido caminos de dolor. El silencio del campo envolvía la escena. Pájaros cantando a lo lejos, el mugido de una vaca, el viento moviendo los árboles. Después de un largo instante, Geraldo respondió: «El perdón ya es tuyo, hijo. Pero más importante que mi perdón es que aprendas a perdonarte a ti mismo». Leonardo se desplomó de rodillas en la tierra, con lágrimas corriendo por su rostro. Era como si las máscaras finalmente hubieran caído. Durante años había vivido de apariencias, escondido tras trajes caros y risas crueles. Ahora, cubierto de polvo, se sentía más humano que nunca. Geraldo lo levantó con suavidad, lo abrazó con fuerza y murmuró: «No somos definidos por las caídas, sino por lo que hacemos después de levantarnos». Fue entonces cuando, al girar la vista, Leonardo creyó ver una figura de túnica clara a unos metros de distancia. Jesús observaba la escena con una mirada serena. Sin decir, el exgerente sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin el peso de la soberbia. En los meses siguientes, Leonardo se dedicó con humildad a servir a otros. No volvió al mundo bancario, pero encontró propósito en lo sencillo. En la tienda donde trabajaba, ofrecía siempre lo mejor a los más pobres, incluso pagando de su propio bolsillo diferencias mínimas para que nadie se fuera con las manos vacías. Sus colegas notaron el cambio. Ya no era el hombre arrogante que buscaba poder, sino alguien que comprendía el valor de un gesto. Una anciana un día lo bendijo al salir, y él sintió que esas palabras valían más que cualquier título o salario pasado.
Geraldo lo visitaba de vez en cuando, siempre con palabras de aliento, como un padre que guía a un hijo errante. Lo importante no es el cargo que ocupas, le decía, sino el corazón con el que sirves. El perdón no borró el pasado, pero lo transformó en lección. Leonardo ya no era el gerente altivo que humillaba campesinos, sino un hombre común que había aprendido a mirar a los demás con respeto. Y esa transformación se extendió a quienes lo rodeaban. Los jóvenes de la tienda lo escuchaban como ejemplo. Los clientes lo reconocían como alguien distinto y hasta los vecinos, que antes lo despreciaban, comenzaron a verlo con nuevos ojos. Una tarde, al cerrar la tienda, Leonardo miró al cielo y susurró: «Gracias, Señor, por dejarme caer, porque en la caída encontré mi camino». No supo decir por qué, pero creyó sentir una mano invisible sobre su hombro, cálida y firme, como confirmación de que la gracia lo había alcanzado. El sol caía detrás de la hacienda cuando Geraldo, con el sombrero de paja en la mano, se detuvo frente al portón de madera, respiró hondo y sonrió con serenidad. En ese instante, Leonardo apareció a lo lejos, cargando un saco de maíz, y por un segundo sus miradas se cruzaron. No había odio, solo un reconocimiento silencioso de que la vida puede cambiar a cualquiera. Entre ellos, bajo la luz dorada del atardecer, se dibujó la silueta de un hombre de túnica clara. Jesús no dijo palabra, apenas extendió la mano como quien siembra una semilla invisible. La escena quedó grabada como símbolo. La verdadera riqueza no era el oro ni los mármoles, sino la capacidad de transformar corazones. Y ahora me gustaría saber, ¿qué habrías hecho tú en lugar de Geraldo? Déjame tu opinión en los comentarios y acompáñanos en el próximo relato, donde descubrirás otra historia real de transformación inesperada. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Valentino y nos vemos en el próximo video.